Seguimos en Canal E hablando de la reinstalación del impuesto a las ganancias para las personas que trabajan en relación de dependencia. Recién lo conversábamos con el tributarista Fernando López Chiesa. Ya no falta nada, la reglamentación está dictada por la AFIP. Los aplicativos que necesita tanto el empleador como el empleado para cargar deducciones y completar el trámite ya están en marcha. Para hablar de esto vamos a hablar con alguien que representa a uno de los gremios que se ve afectado por esta restitución del impuesto a las ganancias. Estamos en comunicación con Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, integrante de la conducción de la CGT, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Piumato? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en primer lugar... Fernando, antes que nada quería hacer algunos comentarios de las buenas noticias que dio este tributarista. Muchas mentiras, ¿no? Muchas mentiras. A ver. Empezamos por la última. Es mentira que las horas extras no van a afectar tu salario, porque lo dijo solalladamente, pero si bien hay cierto que han cambiado las escalas, también es cierto que han incorporado todos los rubros. Nada queda fuera, nada que perciba el trabajador queda fuera de este impuesto expropiatorio, ¿no? Es absolutamente inconstitucional. Entonces, las horas extras van a afectar. Vos fíjate que hay gran revuelo en el servicio exterior, porque ellos cobran viáticos, cobran sueldos separados, fundamentalmente los que están afuera del país. Y nadie va a querer ser diplomático en la Argentina, porque se va a llevar la parte de León. Y lo que hablaba de progresividad es una gran mentira también, porque es cierto que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, ¿no? Pero la cuarta categoría, en la historia, los trabajadores nunca pagaron ganancias por la cuarta categoría. Es una gran falacia que no explica este hombre. Bien, ahora, Piumato, si me permite, al mismo tiempo también es cierto que el sistema que rigió hasta hace no poco tiempo no tenía escalas tan bajas para los salarios más bajos que pagan. Es decir, esta escala que decía recién del 5%. Te hago la historia, pero la historia es muy reciente. Te digo históricamente. El primero que establece el impuesto a los altos ingresos es Juan Domingo Perón en el 54, pero expresa bien cuando implementa el sistema, que no era para que paguen los trabajadores, era una maniobra para digamos, enfrentar un fraude impositivo que hacían muchos empresarios que para no pagar ganancias a sus empresas anotaban las ganancias como salario de ellos mismos dentro de la empresa. Pero aclaraba bien que eso no estaba dirigido. Por eso, en la Argentina, jamás en la historia impositiva, los trabajadores pagaron impuesto a las ganancias. Después te voy a decir además por qué, por la naturaleza jurídica. Esto empezó a ser, más te digo, cuando Machinea en el año 2000 estableció la tablita Machinea, ¿te acordás? Que fue cuestionado largamente porque era una presión impositiva más para los sectores medios. Él expresó con claridad que estaba dirigida a que pagaran solamente impuesto a las ganancias los ejecutivos de empresas extranjeras que cobraban por encima de los $5.000. Esto podría haber sido todo más. Cuando en el 2016 se modificó la ley de ganancia, Machinea recordó, porque en ese momento Macri puso el mínimo imponible en 36.000 pesos, Machinea recordó que si hubiera sido, si hubiera actualizado la tablita de él por inflación, tendría que haber sido más de 400.000, es decir, 10 veces más. Incluso en ese momento, si vos comparás en países que tienen este sistema, hablamos de los países vecinos, ¿no? El mínimo imponible es muchísimo más alto, entonces ahí tiene poco efecto. Acá modificaron las escalas, pero metieron todos los rubros, ¿entendés? Todos los rubros que podían modificarse por convenio, por todo. Entonces, la masa imputable en esta reforma es 3 veces más de lo que era con anterioridad. Por lo tanto... Con anterioridad, perdona, con anterioridad quiere decir también en los años recientes, diríamos... No, el impuesto celular no, sí, porque ¿sabés cuándo? Durante el kirchnerismo también.
Y durante el kirchnerismo ahí empezó el problema. Claro. Porque ahí se empezó a reemplazar cuando salió mal la 125, claro. El gobierno empezó a retrasar la actualización del mínimo imponible y congeló las escalas y las alícuotas. Claro. Por lo tanto, cada vez más empezaron a pagar. Con el paso de la inflación iba incorporando cada vez más gente. A partir del 2009 fue esto. Bien. Macri. Ahora, Piumato. Macri. Sí, complete, por favor. Porque hay que hacer la historia, porque si no siempre venimos lo mismo. ¿Viste? Bien. Cuando Macri hizo campaña electoral, dijo que iba a dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Es decir, que iba a sacar ganancia a los trabajadores de la cuarta categoría. Por eso yo digo que Macri caratuló el impuesto a las ganancias cobrado a los trabajadores como un robo. Porque si el Estado es el que te mete la mano en el bolsillo, si yo te la meto a vos es un hurto. Pero si te la mete el Estado es un robo, es un hurto agravado. Está claro. Ahora, Piumato, yo le quiero... Macri caracterizó este impuesto como un robo. Bien. ¿Pero qué vamos? Pero vamos más cerca. Vamos más cerca. ¿Quién dijo que era un delirio descomunal considerar el trabajo como una ganancia? El actual presidente cuando era diputado. Hace 6 meses, 8 meses, sí, cuando votó, sí, y que jamás se podía cobrar. Nosotros siempre consideramos que el salario no es ganancia, y no te voy a explicar por qué. Entonces siempre estuvimos en contra. Ahora, que me explique qué cambió de octubre a ahora, para que ahora vengan con esta, es decir, sacando el impuesto a los ricos y poniendo el impuesto a los trabajadores. Bien, ahora, Piumato, yo quiero ir a ese punto porque, digamos, durante muchos años el impuesto a las ganancias para quienes trabajan en relación de dependencia, aún en lugares gerenciales, siempre fue un tira y afloje constante con el sindicalismo, atado a la inflación, atado a mover las escalas, se retrasaba la publicación de las escalas, a veces había retroactividad, a veces no. Digo, ¿no es mejor que haya un sistema con actualización constante como este y también, por supuesto, fijado por ley, en lugar de estar negociando y muñequeando todo el tiempo entre el gobierno y los sindicatos? No, Fernando, lo mejor es que se cumpla con la Constitución. El salario no es ganancia. La Constitución incorporó todos los tratados internacionales, ¿no? Entre ellos incorporó los convenios del OIT. El convenio 95 del OIT establece bien que todo lo que surge de la contraprestación de un trabajo es una remuneración. Y la remuneración no es una ganancia. Gana el capital cuando se reproduce, no el esfuerzo del trabajo. Entonces, la naturaleza jamás puede ser imputable a un impuesto que lo convierte en regresivo, porque pagan más los que menos tienen, y vos, como hay topes también para el pago de ganancia, hay sectores que sabés que ganan mucho, reproducen muy claramente su capital y no hacen frente, y ahora con el RIGI ni hablemos, ¿no? Bien, ahora no nos debíamos, le pido si podemos volver a este punto. En cuanto a que es, digo, más allá de la naturaleza, y es una discusión jurídica, ustedes expresan la posición y está muy clara. Lo que le pregunto es, ¿no es mejor tener un sistema que ya fue votado por el Congreso en lugar del sistema de tantos años donde había una negociación mes a mes y siempre muñequeando? Lo mejor es no pagar ganancia. Los trabajadores no deben pagar ganancia. El salario no es ganancia. No es el menor mal. Si vos me decís, ¿vos querés morir torturado en una hoguera o que te corte una guillotina? Porque en la hoguera, a lo mejor la guillotina... No es. No merece elegir el arma para asesinarme. Porque un asesinato es un delito. Y esto es un delito porque, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos un sistema que está regido por una Constitución nacional, detrás de la cual están los convenios internacionales. Está claro. Entonces, lo que se está haciendo con esto es una quita de derechos a los trabajadores. Bien, se está hablando que hay gremios que van a ir a la justicia. Sí, después hablamos de eso. ¿Cómo no? Pero primero hagamos el marco natural, ¿viste? No es que vamos a presentar por nada.
incorporada a la Constitución Nacional también está el convenio, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ratificada por el Estado argentino está como norma supranacional acá en nuestro país. Bueno, en esa convención, el artículo 26 establece la progresividad de los derechos, que dice que los trabajadores o todos los sectores sociales de una comunidad, de un pueblo, de una nación, pueden acceder a nuevos derechos económicos, sociales, laborales, pero no pueden ser privados de ninguno que tenían. Privar de esos derechos es absolutamente inconstitucional. Entonces, privar a los trabajadores del impuesto celular, que es una reforma, es una conquista que se restableció el año pasado, viola el artículo 25 de la Convención Interamericana y por lo tanto viola el artículo 75 y 11 de nuestra Constitución Bien, Nacional. ¿Ustedes van a ir a la justicia? ¿El gremio judicial va a ir a la justicia? Ya fuimos, estamos en la justicia. Bien. Estamos en la justicia. Y eso... Pero hay otro tema además, que es por lo que vamos a la justicia. Además, esta ley fue aprobada en nula, porque para que la apruebe una ley la tienen que aprobar las dos cámaras del Congreso. Y como es una mega ley, se entiende que cada capítulo es una ley distinta. El Senado no rechazó el capítulo 5 que habla de todo el tema de ganancias. No trató el artículo que plantea todas estas modificaciones que ha reglamentado y todo. Por lo tanto, el gobierno tendría que ir nuevamente al Congreso, porque es absolutamente inconstitucional que se pretenda aplicar una ley que no fue tratada y aprobada por ambas cámaras del Congreso. Bien, dígame una cosa, Julio, está claro, ustedes van a la justicia por los dos temas, por la naturaleza jurídica y las convenciones internacionales y también por el procedimiento de aprobación de la ley, ¿es así? Y en el caso, yo te digo, en el caso de la justicia, por ejemplo, porque por eso no va la CGT a accionar, porque cada gremio tiene una realidad particular. Nosotros, ¿qué realidad particular tenemos los judiciales? Desde el último empleado hasta los jueces. Nosotros tenemos un régimen de trabajo que es excepcional respecto de todos los otros poderes del Estado. Nosotros tenemos dedicación exclusiva. Vos fíjate que hablan los diputados y todo, y tienen sus empresas, ponen su ejemplo de su campo, todos. En el gobierno, los ministros, el ministro de Justicia tiene su estudio funcionando. En cambio, en la justicia no. Nosotros tenemos bloqueo de los títulos. No podemos ejercer nuestras profesiones más que en la justicia. No podemos tener un segundo trabajo más del que tenemos en la justicia. Y eso da una naturaleza particular que debe ser tenida en cuenta. Bien. Y además, ahora, Julio, usted me dice que que los empleados judiciales ninguno ejerce, aunque por supuesto no pueda usar su firma, pero ninguno tiene actividad por fuera de lo que es la actividad dentro del Poder Judicial. Y usted dice que ninguno lo hace, ni ninguno tiene una segunda actividad, por ejemplo, todos los empleados judiciales que trabajan en el horario clásico de tribunales no tienen una segunda actividad. No, está prohibido. Si la tiene es ilegal. Porque además las jornadas laborales, por más que de 6 horas, se multiplica. Bien. Otra cosa que debe saber, la oficina judicial es la más eficiente de los 3 poderes del Estado. Entendida esta, aunque juzgados, fiscalía, defensoría, que anden bien o mal, el volumen de trabajo que cada agente resuelve diariamente no tiene comparación. Multiplica a lo que pasa en cualquier dependencia pública. Entonces, todas esas son las condiciones propias de lo nuestro. Por ejemplo, los compañeros médicos que han planteado un recurso, ellos establecen el problema del pluriempleo. Ellos, para vivir, necesitan tener mucho empleo porque los salarios de los médicos son de hambre. Con el pluriempleo terminan pagando todo ganancia. Entonces, laburan 25 horas sobre 24 y arriba les hacen pagar ganancias. Bien, Piromato, por último para cerrar,
el gobierno está convocando a partir del Pacto de Mayo, usted sabe, a sectores políticos, a sectores empresariales y por supuesto también a sectores sindicales. Se está convocando al diálogo, hay unas primeras reuniones. ¿Qué posición van a tener ustedes o al menos qué posición tiene usted en términos personales sobre esa convocatoria al diálogo? No, nosotros por más que critiquemos esencialmente al gobierno, siempre hemos estado con el diálogo. El primer diálogo que ha habido con el secretario de Justicia, yo no estuve, estuvo mi compañera, secretaria adjunta, porque ahora en la Secretaría del CGT son de los dos sexos, son compartidas, ¿no? Pero lo que es clarito que todos los planteos que hizo la CGT ahí, el gobierno, entre otras cosas, retrasar la reglamentación para hacer algunas modificaciones, la reglamentación de ganancias, no fue tenida en cuenta, ¿no? Estaba previsto, hoy tenemos reunión del Consejo Directivo Nacional del CGT, vamos a analizar todo, está previsto una reunión tripartita, así se le planteó con los empresarios en conjunto, porque una cosa son lo que dicen los empresarios cuando están con el gobierno y otra cosa es lo que dicen cuando están con nosotros, ¿no? Hay un doble mensaje permanente. A ver, ¿y por qué es eso? ¿Por qué hay un doble mensaje de los empresarios? Mira, a mí me parece que los empresarios no se quieren pelear con los más poderosos, ¿viste? Entonces, cuando se sientan con nosotros, sabemos en cada actividad, conocemos perfectamente la situación de la actividad. Yo te digo una cosa sencilla. En cualquier actividad, el mayor costo laboral es el costo financiero. Segundo, viene el costo impositivo. Y recién tercero y lejos viene el costo laboral. Y si vos cuando hablas con los empresarios te reconocen ese esquema. Ahora, cuando los empresarios hablan con gobierno, como no se quieren pelear con los bancos, o no se quieren pelear con los gobiernos, ¿de qué hablan solamente? De la reforma laboral. ¿Está claro? Y cada vez que hubo reforma laboral no se crearon más empleos. Pero nosotros estamos dispuestos a ir. Hoy lo va a decidir el Consejo Directivo, pero para que sea un diálogo productivo, ¿no? Para que pensemos de qué forma salimos adelante. Nosotros vemos ¿Y las acciones judiciales con respecto al tema ganancias van a ser de cada gremio de manera individual o de la CGT? No, precisamente, porque hay características propias de cada gremio. Te decía lo del médico. Sí. Te digo lo nuestro por la cuestión de poder. Entonces, cada gremio va a ir en forma individual. Le pido un último dato que me parece relevante. Hasta ahora te digo, los primeros que presentamos fuimos nosotros, el contencioso. Después el viernes pasado presentó AMRA. A nosotros nos habilitaron la feria judicial. Sí. A AMRA, tengo entendido que San Martín no les habilitaron, recién va a empezar a tramitar el lunes de la semana que viene. Y presentó en el fuero laboral, tengo entendido que presentó bancarios, estaba por presentar aceiteros, van a presentar todo. Sí, bancarios lo hizo público. Lo último que le consulto, Julio, pero su organización. Te agrego un temita más, que ayer lo escuchaba. Hay mucho enojo en los diputados dialoguistas, y no hablo los peronistas, sino los del PRO, no sé si lo escuchaste a Mazzota ayer, que en la reglamentación rompieron los acuerdos, porque hicieron modificaciones en la reglamentación, que no es lo que habían acordado con los sectores dialoguistas en el Congreso, y están planteando que o lo modifican o van a plantear una nueva ley. ¿No? Entonces, cuando dice las buenas noticias que decía el tributarista, debe cobrar comisión por lo que recaude, pero no son buenas noticias para los trabajadores que te vuelvan a meter en la mano el bolsillo. Más diría, parafraseando al presidente de la Nación, es un delirio descomunal tratar al trabajo como ganancia. Bien, de acuerdo, Julio. Una última consulta. ¿Cuánta gente hay en su organización y cuántos de esa gente, cuántos van a pasar a pagar ganancias si no venían pagando? Bueno, nosotros tenemos un régimen también especial, que fue en un momento en la reforma de 2016. En la justicia hoy están pagando solamente los que ingresaron a partir del 2017. Quiere decir que el 30% de la planta está pagando ganancias. Magistrados, fiscales, defensores, hasta la última categoría. El 30%. Los ingresantes pagan. Y eso es
progresivo porque van ingresando nueva gente. Bien, o sea que la amplia mayoría igual sigue sin pagar ganancias por la legislación anterior, por haber ingresado antes de esa reforma. Sí, tal cual. De acuerdo. Pero eso va. Nosotros peleamos por el concepto, ¿no? No dividimos. Los que no pagamos ganancias queremos que no, porque nos parece una inequidad absoluta que en un mismo cargo haya gente que cobre un sueldo y otros cobren un 35% menos. Te digo otro tema que tiene que ver con la realidad de ajuste de hoy y va a afectar muchísimo esto. Hay 300 vacantes de jueces, no sé cuántas de fiscales, etcétera. Eso es un descalabro. El gobierno tiene que mandar un montón, tiene un montón de ternas para mandar de postulaciones, no las mandó todavía. Entonces, subrogan otros jueces que reciben un 33%. Más allá del inconveniente funcional, porque para un juez le cuesta dirigir un juzgado, imagínate dirigir 3, es una tarea ciclopia, pero cobran un 33% adicional por cada juzgado que subroga, porque si no, no hay firma. Sí. Bueno, a esos que subrogan, olvidate, ¿viste? Van a dejar la subrogancia porque todo lo que vaya a la subrogancia se lo lleva a la FI. Bien, ¿entendés? Y usted dice que no van a tomar ese juzgado, no van a querer tomar ese juzgado por el descuento en ganancias, un juez. Y más te digo, los concursos van a dejar de concursar funcionarios calificados con gran experiencia en la justicia, que son prosecretarios, que son secretarios, etcétera, que en general es importante porque saben todo el no-com. Y bueno, van, concursan, ganan las ternas, la mayoría ganan las ternas lo que están. ¿No? A esos funcionarios, cuando consideran que entraron recién a la justicia y nunca dejaron de cobrar el sueldo de la justicia por una interpretación maléfica del protocolo que firmó la Asociación de Magistrados en el 2018 con el ministro Garabano y el gobierno nacional de entonces, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, Julio, hoy a un secretario no le conviene concursar para ser juez, porque vas a cobrar menos con mucha mayor responsabilidad. Bien, decir, Julio, queda claro el punto. Lo que sí queda ahí abierto es cómo se va a dar esa discusión judicial, que insistimos es por las dos cosas, tanto por la naturaleza jurídica del impuesto, por la discusión de lo que dicen las convenciones internacionales, como por el propio procedimiento de aplicación de la ley. Julio Pimato, le agradecemos muchísimo este contacto. Y Fernando, recordemos, es un delirio del tribunal, no lo dije yo. Eso está claro. Considerar salario ganancia lo dijo el actual presidente de la Nación. Quedó dicho. Gracias por este contacto, Julio. Abrazo grande y buenos días. Allí la posición de un sindicato sobre el tema del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, sobre todo un sindicato muy particular. Se sabe que durante muchísimo tiempo los jueces en particular no pagaron impuesto a las ganancias, solo comenzaron a pagarlo a partir de una reforma impuesta en el gobierno de Mauricio Macri. Esto también es interesante de ver en el sentido de que solamente un 30% de un gremio que tiene un régimen con muchas particularidades va a tener que pagar impuesto a las ganancias a partir de este cambio, pero así todo va a acudir a la justicia. La voz del sindicalismo también en este tema.